Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos, en esta bendecida noche. Sea cada uno bienvenido. Una vez más estamos trayendo esta transmisión. Bendito sea el nombre del Señor, para honrar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a todos en diferentes partes donde van a ver esta pequeña reflexión. En esta noche quiero compartirles la elección de los 7 diáconos. Gloria al Señor. En esta hora, mis hermanos, quiero leer la palabra en el libro de los Hechos, su capítulo 6 y su verso del 6 en adelante. Nos dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en las distribuciones diarias. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Dios bendiga a cada uno. Nos pedimos a Dios que bendiga la palabra, porque la palabra es bendita. En esta noche, mis hermanos, que estos minutos que vamos a compartir, vamos a hablar del llamamiento de los 7 diáconos. Aquí más abajo podemos encontrar los nombres de los 7 varones que fueron nombrados diáconos de la iglesia. Mis hermanos, acá podemos ver que en aquellos días el evangelio, la palabra de Dios, estaba siendo traída por los apóstoles. Y podemos ver acá que al diario, mis hermanos, el número crecía. Así como ellos hablaban, el pueblo creía en la palabra de Dios. Y vamos a hablar un poquito del origen del diácono, de dónde sale la palabra diácono y por qué es necesario tener diáconos en una congregación. Sabemos, mis hermanos, que en esos tiempos los que Cristo dejó eran 11 preparados para que siguieran extendiendo el evangelio. Sabemos que eran 12 del principio, pero Judas, por su ambición, por esa ambición que le ganó, el orgullo lo levantó tanto, la cual, mis hermanos, todos sabemos cuál fue el fracaso y el final de Judas. Pero acá podemos ver lo que la palabra a nosotros nos enseña, por qué es necesario y para qué es necesario y por dónde empieza la palabra diácono. Dice la Biblia que en aquellos días, mis hermanos, el número crecía y ya los apóstoles y los discípulos ya no se daban abasto, estaban descuidando lo más hermoso que Dios les había encargado que ellos tenían que hacer. El número iba creciendo, pero había algo que a ellos tal vez no se les estaba olvidando, pero estaban dejando atrás lo que Dios les había mandado, la ordenanza de Dios. Vamos a regresar en el capítulo 5, 42, mis hermanos. Dice la palabra: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? A Jesucristo. Y eso estaba escaseando
de eso se estaban ellos descuidando. Entonces llegan a un acuerdo, la cual ellos se comunican, hablan y llegan a un acuerdo de poner diáconos. ¿Para qué? Para que los diáconos se encargaran de darle el servicio a las viudas, a los huérfanos, a los forasteros, y encargarse de las necesidades de los hermanos que necesitaban ayuda, necesitaban apoyo. Mas los discípulos, ellos, mis hermanos, el encargo, el mandato que ellos tenían de parte de Dios era de llevar las buenas nuevas del evangelio, de seguir extendiendo, de seguir predicando lo que ellos comenzaron a hacer cuando Cristo es levantado a reunirse allá con el Padre. Mire qué lindo lo que ellos hacían. Algo de que se está perdiendo en estos tiempos. Dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Acá podemos ver, mis hermanos, de que a dónde quedó todo esto, a dónde quedó el comienzo, a dónde quedaron los principios. Ahora, mis hermanos, si no es templo, ya en las casas no se quiere adorar. Ya en las casas se ha quitado la enseñanza. En los hogares se han quitado lo que se le llama hoy cédulas. ¿Por qué? Porque ahora es mejor reunir en templo que reunir en casas. Y lo que al pueblo o a los líderes, al discípulo, al apostolado, lo que se le ha olvidado es que la enseñanza no solo está en el templo. La enseñanza no solo está, mi hermano, en cuatro paredes, sino la enseñanza debe de continuar como los discípulos, los apóstoles del Señor estaban haciendo. Pero volvemos otra vez a la elección de los diáconos. ¿Por qué, mis hermanos, es necesario que una iglesia esté fundada? Primeramente, la cabeza de la iglesia es Cristo. Cada miembro lo arma el cuerpo. Pero acá, mis hermanos, vamos a hablar cuáles son las características de un diácono. No solo, mi hermano, como yo lo dije el otro día, yo no quiero ser un servidor para el hombre, sino ser un servidor para Cristo. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque el nombre del diácono es un nombre tan poderoso, tan respetado, la cual el diácono, mi hermano, tiene que tener las características. Escuche claramente. Buscad pues, dice, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Sabemos, mis hermanos, de que ellos, preparados por el Señor, llenos también de la gracia de Dios, llenos del Espíritu Santo, porque sabemos que en el libro mismo de los Hechos 2 podemos ver cuando allá en el día de Pentecostés ellos son empoderados por el Espíritu Santo, y a ellos, mis hermanos, a ellos se les da la autoridad, se les da absolutamente todo de parte de Dios. Pero lo tremendo, mis hermanos, es que el orgullo, el ego, se halla. Y estos acá no era que tenían orgullo ni tenían ego, sino a ellos se les estaba, mis hermanos, dejando atrás el principio el cual Dios les había encomendado. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos no estaban haciendo eso, o estaban haciendo una cosa, estaban haciendo otra. Por eso, mis hermanos, en una iglesia donde no hay diáconos fundados a través
del Espíritu Santo, que sean llenos del Espíritu Santo, que no tengan sabiduría, a todos mis hermanos va a decir que sí. Hay cosas la cual el hombre de Dios también tiene que decir que no. Pero acá, lo que a mí me impacta, mis hermanos, 3 requisitos vieron en estos varones. El requisito primero dice: de buen testimonio. Esto, mis hermanos, es algo muy bonito, porque el testimonio del hombre es el que va a hablar. Yo puedo decir, yo soy esto, yo soy el otro, yo tengo esto, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro. Pero, ¿qué pasa? El testimonio que nosotros damos. Primer paso, el requisito que un diácono debe de llenar. Ahora, en estos tiempos, mis hermanos, ¿por qué todo el mundo puede hacer el papel de diácono? Tener un papelito en la entrada de la puerta y dice diácono. Pero ese diácono, mi hermano, no más por el nombre, porque no está desempeñando el trabajo la cual Dios lo ha puesto a hacer. El testimonio, mis hermanos, es una carta de nuestra vida. Es como una carta de referencia de nuestra vida, así a la humanidad, hacia el pueblo, hacia la iglesia. El testimonio de nosotros es, mi hermano, el que va a reflejar qué tan buenos administradores somos para servirle a Cristo. En estos tiempos lo que estamos viendo es los diáconos. Puede ser cualquier hombre. Ya no se buscan esos hombres llenos de la gracia, del Espíritu y con sabiduría. Por eso acá podemos ver, mi hermano, la gracia, el testimonio. Eso es algo muy bonito. Y escucha lo que acá dice: llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. 2 puntos más. Mis hermanos, el ser diácono es un privilegio tan grande, tan hermoso. Cuando Dios te pone, Dios se va a encargar y Dios te va a empezar a quitar de ti lo que no es de el agrado de Él. Dios te va a empezar a enseñar. Si no tienes sabiduría, el apóstol Santiago enseña que el que es falto de sabiduría, pídala, que Dios es amplio, mi hermano, en perdonar, y Dios es amplio en lo que Él te puede dar. Por eso es necesario, mis hermanos, nosotros saber si nosotros llenamos el requisito, llenamos el papel para poder ser un labrador del Señor. Ayer yo lo compartía esto, mis hermanos. Muchos le llaman obrero o labrador el predicar la palabra. Sí, así se llama ser labrador de Cristo. Pero Cristo nos dice: pónganle, mis hermanos, el precio a mi palabra. Vayan, den un testimonio y pónganle cuánto van a ganar. Eso no significa, mi hermano, que usted sea para eso. Usted agárrelo como trabajo y viva del evangelio, como muchos lo están haciendo en estos tiempos. Y esto es lo que yo predicaba anoche, lo que yo enseñaba anoche, mis hermanos, similar a lo que Dios quiere de nosotros. Que nosotros seamos hombres de buen testimonio. Algunas veces, mi hermano, sé que perfectos no somos. Vamos a terminar haciendo, como dijo el apóstol Pablo, lo que no queremos hacer, eso vamos a terminar haciendo. Pero nosotros, como hijos de Dios, si vamos a ser diáconos de una iglesia, tenemos que leer primero: ¿será que estoy capacitado para ser un diácono? ¿O será que solo voy a ser un espectador? ¿O solo voy a ser un recibidor de gente? Mucha gente confunde esto, mis hermanos. Y déjame decirte una gran verdad, la cual los diáconos no solo son para recibir
gente, para sentar a la gente, para ser amables. Eso llena también un papel muy bonito, pero acá, si podemos ver, hubieron 7 diáconos escogidos, llenos de la gracia de Dios, un buen testimonio. Pero ¿qué pasó con los diáconos? ¿Qué pasó con ellos? Si nosotros podemos ver, mis hermanos, leemos más abajo, encuentran 2 varones, la cual hasta el día de hoy se sigue predicando que estos 2 varones comenzaron como diáconos y terminan como evangelistas. Mis hermanos, la gloria y la honra es de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, cuando allá en el 2009 yo estaba en prisión, yo no me llamo o no me hago ser evangelista porque yo así lo quiero o porque yo quise ponerme evangelista Gilmer Ambrosio Escobar. No, mis hermanos, esto fue un llamado de parte de Dios, la cual el nombre no me lo pongo por vanagloria, sino que por la misericordia y por la gracia de Dios. Dios me saca, mis hermanos, de unas 4 paredes, detrás de las rejas. Estaba en prisión. Una noche, como a las 3 de la mañana, recibo la revelación de parte de Dios. Recibo la palabra de parte de Dios, que la podemos encontrar, mis hermanos, en el libro de Marcos 16. Y esto es lo que a mí me impacta, porque desde ahí, mis hermanos, yo he venido creyendo en los llamados, en los dones de parte de Dios. Escuchen lo que dice Marcos 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Con ese versículo, mis hermanos, yo salí de la prisión y yo no entendía por qué Dios me abre la Biblia, porque sé que fue Él, y me da este versículo. Hasta hace 4 años que yo empecé a ver y empecé a dar memoria qué significaba ese versículo para mi identidad. Mis hermanos, si me doy de cuenta que Dios me llama, me quita el nombre, el sobrenombre que a mí me reconocía el mundo, casi la mayoría de gente, por cambiarme el nombre, evangelista Gilmer Ambrosio Escobar. Empecé a escudriñar y Dios es lo que trajo a mi vida. Me cambió el nombre, el sobrenombre que tenía, para ponerme mi verdadera identidad. Después de que salgo de todo esto, mis hermanos, Dios me pasa por el proceso a ser un diácono. Pero sirvo de diácono por 1 año y empiezo a escudriñar, a ver cuál era la función del diácono. Y cuando yo me estoy dando de cuenta, mis hermanos, lo que yo estaba sirviendo no era de diácono, sino estaba sirviendo al hombre. Y cuando yo me doy de cuenta y leo la historia de Esteban y leo la historia de Felipe, cómo comienzan y cómo terminan. Yo como estoy comenzando, creo que para atrás, porque Dios me llama de un nombre y me va a diácono. Entonces ahora yo me doy de cuenta por qué el sufrimiento, por qué las críticas, por qué el maltrato, por qué las pruebas, por qué las luchas. Es, mi hermano, porque cuando tenemos un llamado de parte de Dios, no es el hombre el que te pone, sino Dios. El hombre te quita, pero Dios te vuelve y te pone. ¿Por qué? Porque hasta que no se cumpla lo que Dios tiene trazado en tu vida, tú no vas a poder irte, ni vas a poder salirte del redil. Aunque te saquen, aunque te envíen a otro lado, no vas a poder. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir lo que Dios ha trazado para tu vida, para tu familia. Y si Dios, mi hermano, te ha llamado y te ha puesto como evangelista, algo que a mí me profetizó una hermana hace unos años, así te dice el Señor, hijo mío, como Esteban llegará a tu vida. No cualquiera va a querer morir como murió Esteban, pero yo se lo he dicho a mi esposa,
Y se lo he dicho a mucha gente, que si por predicar el evangelio yo tengo que ser aborrecido por mi familia, por mis amigos o por quien sea, lo tengo que soportar. ¿Por qué? Porque me doy de cuenta que el ser diácono no es que tú te vistas bien, no es que tú te pongas corbata, no es que mi hermano tú seas el más atento en la iglesia. El diácono tiene que aprender, mi hermano, a tener el discernimiento, a ser lleno del Espíritu, a poder orar para poder, mi hermano, el testimonio de él, que hable por sí solo. Mis hermanos, algo que yo descubrí, y cuando yo descubrí todo esto, renuncié por completo a servir como diácono, porque yo dije, para yo ser un diácono y ser un payaso, no quiero ser, porque yo quiero ser un diácono como fue Esteban, como fue Felipe, la cual por predicar el evangelio, mis hermanos, hasta el día de hoy se sigue predicando de ellos, de lo que ellos hicieron para la obra del Señor. Por eso, mis hermanos, cuando a usted lo nombren como diácono, cuando a usted lo nombren como evangelista, que hagan evidencias suyas, que hagan evidencias de que usted, mi hermano, es un obrero de Dios y no del hombre. Porque si usted es un obrero del hombre, es el hombre que le tiene que pagar a usted su salario. Porque Dios, mi hermano, Dios, Él recompensa con nuestra salud, con nuestra vida, con nuestra paz, con nuestra salud en nuestras familias. Ahí Él recompensa con las bendiciones que Él nos da. Amén. Así que Dios me le bendiga, mis hermanos. Que Dios me los guarde. Será hasta la próxima en esta pequeña reflexión. Reflexiones si a usted lo tienen como diácono o lo tienen como un payaso en la iglesia. Bendiciones. Lo esperamos en el próximo episodio. Bendiciones.